Le vamos a pedir a Homero que ponga cierta imagen y vamos a hacer un pequeño análisis de lo que nosotros consideramos que es la corrupción fundamental, más allá de la realidad que se ha descubierto de este gobierno y la desprolijidad que tiene y la manera en que se dedica a mentirle a la población y desde el Ejecutivo inclusive al Parlamento. Sin duda ninguna es un gobierno súper desprolijo. Poneme la imagen esa de corrupción y por la democracia, contra la corrupción y contra la democracia de fondo. Bueno, los otros días veíamos esta imagen que está ahí casi enfrente a los bomberos por General Artigas, más cerca de Orosmán de los Santos, por General Artigas. Bueno, está bien, contra la corrupción, en defensa de la democracia. Está bien, toda esta corrupción que ha rodeado este gobierno, desde el caso Astesiano, pasando por el pasaporte a Sebastián Marcet, es bastante descarada la cosa, eso es real. Y también es real que en la etapa del Frente Amplio tiene, llevado por gente de la Republicana, hay 12 visitas del narcotraficante, que después fue extraditado a Estados Unidos, que lo reclamaba, González Valenzuela, 12 visitas realizadas al narcotraficante de la Grandreta de Italia, de la mafia italiana, Moravito, que después termina escapando de la cárcel central. Bueno, ahora, nosotros leíamos esto contra la corrupción. Entonces, nosotros pensamos en las cuestiones básicas que siempre insistimos. Digo, ¿en qué insistimos? Bueno, que es fundamental el gobierno nacional en cuanto al tema de generar empleo. Entonces, el gobierno nacional para nosotros como Unidad Popular y como integrantes del Partido Humanista, lista 1969, por ejemplo, para nosotros es corrupción no solo la que hemos visto estos últimos tiempos y con este gobierno, sino tener una deuda externa totalmente innecesaria. Tenemos 7 puntos acá para enumerar. Para nosotros corrupción, que el país tenga una deuda externa totalmente innecesaria, porque el país tiene dinero e inclusive puede emitir el país en pesos uruguayos. Tiene condiciones para emitir en pesos uruguayos. Entonces, esto es una enorme corrupción porque del conjunto de 20.000 millones de dólares que se lleva el presupuesto nacional, que por supuesto para eso tiene que haber una carga impositiva que recaude ese dinero para que el presupuesto esté, bueno, resulta que la 10ª parte del presupuesto se va para pagar intereses de una deuda que en última instancia todo ese endeudamiento que tenemos y todo el endeudamiento que año a año crece, no sirve para invertir en los hechos, no sirve para que genere empleo, trabajo. Es decir, que tenemos una enorme corrupción, es así súper enorme, aunque la gente a veces este tipo de cosas como que tiende a no entenderlas, una enorme corrupción en estar tirando 2.000 millones de dólares todos los años. Los estamos tirando. Ese dinero se va, pero no se aprovecha para generar ningún empleo, ni uno solo. Bueno, eso para nosotros es corrupción. Y ni hablar con la deuda externa, los condicionamientos que también esta trae. Segundo, para nosotros es corrupción tener instalado en el país un crédito de usura legalizado. Para nosotros es corrupción que haya un crédito usurero que ya dura muchas décadas, que inclusive se dispuso que el interés legal pudiera llegar al 147% de interés anual. Bueno, para nosotros esta es una forma de corrupción que destroza a la sociedad uruguaya, que le debe de estar quitando al mercado interno fácilmente el 20% del dinero, que se lo llevan los banqueros, que se lo llevan los bancos extranjeros,
Es decir, hay una enorme masa de dinero que se elimina del mercado interno, que no lo utiliza la gente que vende servicios, la gente que vende transporte, que vende comercio, porque ese dinero, ese 20% como mínimo, la gente carece de él. Y ni hablar los dramas que viven centenares de miles de uruguayos a partir de un crédito de usura totalmente legalizado. ¿No? Para nosotros, como Unidad Popular, como Partido Humanista, eso es corrupción. Y por supuesto, la existencia de esa corrupción debilita la democracia. Un pueblo que vive estas dos cosas, que recién estoy en el segundo punto, bueno, es un pueblo que realmente entra a descreer de ella, porque termina siendo perjudicado por una carga impositiva enorme, porque lo que genera pagar esos intereses de la deuda todos los años, y por otras cosas, los condicionamientos que esa deuda trae. Y el crédito usurero, que a su vez ha ido acompañando, que propaganda mediante, a partir de los grandes medios, han enfermado a la gente que cree que si no saca créditos de 30, 40, 50, hasta 80 y más de 100% de interés anual, la plata no le va a dar o no resuelve sus problemas, donde es todo lo contrario. Pero eso está instalado, han logrado instalarlo. Por algo hay 1 millón de personas en el clearing, 1 millón de uruguayos en el clearing, donde la población económicamente activa no llega a 1.700.000. Y tenemos 1 millón de gente endeudada, 2/3 de ella, más de 600.000, con deudas totalmente incobrables. Bueno, para nosotros corrupción, la existencia de ese crédito de usura en nuestro mercado. ¿No? Tenemos otra idea de lo que puede ser el crédito, tenemos otra idea de que puede haber un crédito estatal que podría dar en un 3% de interés más la inflación. Si como dicen ahora estamos con 5% de inflación, se puede prestar fácilmente por un 8% de interés anual. También estos planteos nuestros que son realizables, vemos una incomprensión en la gente en entenderlo, porque han generado también en el pueblo uruguayo una falta de perspectiva, una falta de esperanza, el no creer que pueda cambiar nada, estar en cosas muy chiquitas, y ni hablar, más allá que tienen matices en algunos aspectos, las enormes hinchadas que han creado ambas coaliciones. El Frente Amplio, con una práctica a veces un poco más democrática, hay que reconocerlo, todo esto que estamos exponiendo con estos dos vecinos del hipódromo, por un lado Jairo Caballero y por otro Manuel Artigas Rodríguez, que fue el hombre que hizo la carta dirigida al intendente de Rocha, el doctor Alejo Umpierre. Bueno, el crédito usurero es otra forma de corrupción que tiene el país, según nuestro punto de vista, que usted podrá compartir o no. Para nosotros eso también es corrupción. Y esa corrupción debilita sin duda ninguna la democracia. Tercer punto, la SAFAP. Esa enorme joda que son las SAFAP, que hay incomprensión todavía por parte de gran parte de la población. ¿Por qué? Y porque se ha eliminado la defensa a ultranza, el conocimiento del que el sistema estatal de seguridad social, que se llama de solidaridad intergeneracional, porque los actuales activos aportan un 15% para que vaya ese dinero a pagar pasividades. Dese cuenta que ese dinero asciende hoy a casi 2.600 millones de dólares. 1.300 millones se llevan las AFAP y otros 1.300 millones de dólares por año de los trabajadores van para el BPS, donde tendrían que ir no 1.300, tendría que ir el total 15%, que equivale a 2.600 millones de dólares, solo el aporte de los trabajadores, y 5.400 millones de dólares cuesta pagar las 800.000 pasividades. Usted se da cuenta que si a eso le agrega un aporte de las patronales como mínimo
y un 15%, usted está resolviendo el problema de la seguridad social. Pero de todas estas cosas no hay comprensión alguna por parte de la población. Yo no sé este programa si alguien lo ve, porque en la medida que uno no recibe mensaje, la idea que uno se hace, que esto no lo ve nadie. Si a uno no le preguntan nada, o saben más que uno, y no tiene sentido que uno esté hablando acá, o este programa no lo ve nadie. Y si no, ¿qué pasa? Que no hay la inquietud de preguntar, por ejemplo, de esto que estoy hablando ahora, ¿qué es lo que quiero decir? Y esto muestra el poder que tiene lo colectivo y el papel que puede cumplir un Estado con otro contenido y con otra orientación política. Dese cuenta que 1.500.000 aportantes logran, con el 15% de sus aportes, sumar al año 2.600 millones de dólares. Ese es el aporte de los trabajadores para la seguridad social, que debería estar en el BPS. No que una mitad se lo llevaran privados para hacer plata con plata ajena. Todavía 55% de ellos extranjeros. Y el 45% que son nacionales son parte de esas 1.000 familias, 2.000 a lo sumo, que son casi las dueñas del país y que se valen de todas las jodas y todas las maneras de hacer dinero, ahí están ellas. Porque justamente la casta política los habilita a que puedan estar. Entonces, un tercer punto, la SAFAP, un tercer punto, ¿qué nos demuestra? Bueno, para nosotros, la existencia de estos tres puntos es la existencia de un régimen político corrupto. Acá hay corrupción, en estas cosas hay corrupción. ¿Cuáles son los otros temas que hemos puesto ahí para enumerar? Un cuarto, tratados con corporaciones transnacionales. Por ejemplo, la firma contrato UPM2 República Oriental del Uruguay. Le damos 4.000 millones de dólares a UPM para no sacar nada a cambio. Nos transformamos en una colonia. Bueno, ¿esto es corrupción o no es corrupción? ¿O solo es corrupción cuando tratás con Marcé o te reúnes González Valencia con Moravito? ¿Sí? Todas son corrupciones, pero duele mucho más estas. Estas 4 que he enumerado hasta ahora, quédese tranquilo que a usted le están costando mucho más de lo que usted cree. Usted la está pagando en una carga impositiva enorme para poder sostener toda esta joda. ¿Está? Lo que más piensa la gente, que no lo pongo como punto acá, lo que ganan los políticos. ¿Que tiene razón la gente? Sí, tiene sobrada razón, le sobra razón. Tendría que establecerse un salario mucho menor, porque la política tendría que ser parte de una vocación de preocuparse por la población. Por lo tanto, más allá de tener un ingreso, este no tiene que ser un ingreso exorbitante, lo cual hoy lo es, que es lo que más piensa la gente. Tratados con corporaciones transnacionales, rebajar el sueldo de los distintos legisladores y empleados públicos del gobierno. Puertos dados hasta el año 1981. Ya estaba hasta el 31, vino este gobierno y le agregó 50 años más. Bueno, todas estas jodas tenemos en este país. Donde él va, el puerto tiene que ser estatal. Bueno, ahí es donde también perdemos de vista, por determinadas cosas que a veces ha pasado con el empleado público, la importancia de que una cantidad de actividades tengan, por cuestiones de soberanía, tengan propiedad estatal, que sean de todos nosotros, los puertos, por ejemplo. Bueno, el Instituto Nacional de Colonización, que durante la etapa del Frente tampoco se hizo lo que es correcto, y bueno, y hoy en realidad se está produciendo un desmantelamiento. Bueno, el tema del puerto de La Paloma había puesto como un 8º punto, digamos, que se hace necesario ponerlo a andar, y hay interesados en él, no como los diputados que niegan esto, de que no haya interesados. Los hay, porque la mayoría de los armadores nacionales, que son unos 50 barcos,
2 o 3 de ellos barcos congeladores. A partir del contrato con UPM2 se le dio el puerto que antes tenían ellos, que equivalía a 600 metros, y bueno, quedaron con 185 y sin galpones, 185 metros y sin galpones. Bueno, para nosotros todos estos temas, y quizás una cantidad que me faltaron, para nosotros son sinónimos de corrupción. Es un mal manejo del dinero público, es regalar el dinero público, y es tan corrupción como lo de Sebastián Marcé y tantas cosas más. Lo de Astesiano y todo lo que usted quiera. Por lo tanto, nosotros decimos, estas coaliciones, no votarlas. Ahí está el tema de Marcé, en esa página que es El Muerto que Habla, que vale la pena ver. Bueno, como dice el muerto, parece Bambi, Sebastián Marcé, que claro, capaz que por presiones de la familia, lo que sea, está buscando una forma de salir de la situación que hoy está. Y por supuesto, con gran picardía, porque debe tener un montoncito lindo de dinero. Y busca la manera de negociar una posible cárcel acá en Uruguay, donde la justicia, según él, le daría otras condiciones que no le dan otros países. Pero reitero, y está bien esa imagen de que el muerto que habla, la página lo define como el Bambi, porque claro, se muestra ahí, y esto parece toda una campaña política que capaz que disminuye también la presión sobre los hechos de corrupción, esto más conocido, sobre este gobierno, que es lo que más impacta y es lo que la gente más está dispuesta a conversar, porque la gente no está dispuesta a conversar del tema de la deuda externa y que tenemos que pagar todos los años impuestos para dar 2.000 millones de dólares que van regalados. Tampoco tiene claridad de la gran joda y estafa que son las AFAP. Y eso que reitero, las AFAP, el 90% de las jubilaciones pagas por las AFAP no llegan a 5.000 pesos por mes, ¿qué le parece? Y el 58%, casi el 60%, no llegan a 1.900 pesos por mes. Bueno, ¿cómo no vamos a combatir eso? Como el crédito usurero. Bueno, la seguimos el lunes que viene, el lunes que ya es 4 de diciembre, y nos vamos con un poquito, 40 segundos por ahí, de este tema de Alfredo Zitarrosa, Triunfo Agrario. Este es un triunfo, madre, pero sin triunfo, no duele hasta los huesos.